ya pueden darle. Pues iniciamos. Vale. Buenas tardes, profesor. Tenemos el gusto de presentarle la charla sobre pruebas de seguridad eléctrica y electromagnética. Pues la importancia de la prueba de seguridad eléctrica y electromagnética en equipo médico es esencial, ya que esto sirve para proteger la integridad y la salud tanto de los pacientes como para los profesionales de la salud que se encargan de operar estos dispositivos. Dichos equipos suelen estar en contacto directo con el cuerpo humano o cerca de él. Y un fallo en la seguridad eléctrica puede generar riesgos graves, desde daños físicos hasta mal funcionamiento del equipo que podría comprometer diagnósticos y tratamientos. La protección contra descargas eléctricas. Los equipos médicos deben diseñarse y probarse para evitar que las corrientes eléctricas puedan llegar a los pacientes o al personal médico. Y la importancia de la compatibilidad electromagnética, pues la reducción de interferencias en el funcionamiento del equipo. Los equipos médicos, especialmente aquellos que operan con señales sensibles como monitores de signos vitales o la máquina de resonancia magnética, pueden verse afectados por interferencias electromagnéticas que distorsionan sus lecturas. La importancia en riesgo común asociado con la falta de pruebas de seguridad. Algunos son descargas eléctricas a pacientes y al personal médico, interferencia entre dispositivos, errores de diagnósticos, entre otros. Y pues casos documentados con problemas y accidentes. Existen varios incidentes pues documentados que subrayan la importancia de estas pruebas. En algunos de los casos, los equipos médicos han causado quemaduras a los pacientes debido a problemas de sobrecalentamiento o falta de aislamiento eléctrico adecuado. En otros casos, se han reportado interferencias que han alterado las señales de los equipos de monitoreo crítico, afectando directamente los datos sobre el estado del paciente. Normativas internacionales pues, para la seguridad eléctrica en equipos médicos. La seguridad eléctrica en equipos médicos es fundamental, ya que, pues, como lo mencioné, es para garantizar la protección de los pacientes y el correcto funcionamiento del equipo. Está el estándar internacional que es IEC 6061-1, que se centra en los requisitos generales de seguridad y rendimiento. Y el IEC 6061-1-2, que aborda los requisitos de compatibilidad electromagnética, asegurando que los equipos médicos no interfieran entre sí y no sean afectados por otra fuente de interferencia. La garantía de integridad y funcionamiento, pues estas normativas son esenciales, ya que ayudan a garantizar la integridad y el correcto funcionamiento de los dispositivos médicos, al cumplir con los estándares de seguridad eléctrica y se minimizan los riesgos de fallos de los equipos, lo que podría poner en peligro la vida del paciente. Y la normativa de compatibilidad electromagnética, pues en la IEC 61000, es una norma que se ocupa la compatibilidad electromagnética. Pues esta asegura que los equipos médicos puedan operar sin interferencia en otros dispositivos eléctricos. Esto es crucial en entornos clínicos donde múltiples equipos pueden estar en uso simultáneamente. Clasificación de equipos médicos para su prueba de seguridad. Equipos activos y pasivos. Equipos activos. Estos equipos necesitan una fuente de energía externa, ya sea eléctrica o de batería, para operar.
Los ejemplos incluyen monitores signos vitales, respiradores, equipos de diálisis y dispositivos de imágenes médicas como resonancia magnética. Estos equipos suelen ser más complejos y tienen un mayor potencial de causar daño si fallan, por lo que requieren pruebas exhaustivas de seguridad eléctrica y electromagnética para garantizar su funcionamiento seguro. Equipos pasivos son todo lo contrario de los activos. Estos no requieren una fuente de energía externa para funcionar y generalmente presentan un menor riesgo de falla catastrófica. Los ejemplos incluyen jeringas, vendas, catéteres. Aunque el riesgo es menor, algunos dispositivos pasivos con funciones específicas o con materiales sensibles también necesitan pruebas de seguridad para asegurar que no presentan peligros como descargas estáticas. Clasificación de riesgo y zonas. Riesgo según uso y entorno. Los equipos médicos se clasifican en función del nivel de riesgo que representan para el paciente y el personal de salud. Equipos como desfibriladores y las máquinas de anestesia que tienen un contacto directo e inmediato con el cuerpo del paciente son considerados de alto riesgo y deben someterse a pruebas más rigurosas. Por lo contrario, los equipos diagnósticos externos, como algunos monitores, pueden requerir pruebas menos intensivas. Zonas de uso. Se clasifica el entorno en el que operan los equipos. Las zonas incluyen la zona de paciente, donde hay contacto directo con él, y otras áreas como la zona del médico, personal y el ambiente circundante. Esta clasificación es fundamental para definir los estándares que deben aplicarse a los equipos y qué tipo de pruebas de seguridad son necesarias. Tipos de pruebas según el equipo. Intensidad de pruebas. Dependiendo del tipo y uso del equipo, las pruebas de seguridad varían en complejidad. Los dispositivos de soporte vital como los ventiladores y desfibriladores requieren pruebas extensas que incluyen ensayos de resistencia dieléctrica, pruebas de fuga de corriente y pruebas de aislamiento, como asegurar que no representen un riesgo en condiciones normales. Los requisitos específicos. Los dispositivos que tienen un contacto prolongado o repetitivo con el paciente deben pasar pruebas adicionales, como aquellos que evalúan la capacidad de manejo de sobrecalentamiento y el comportamiento en situaciones de alta tensión. Por ejemplo, los equipos de cirugía láser requieren pruebas rigurosas para verificar que no emiten radiación fuera de los parámetros seguros. Pasa la diapositiva, Beto. Ok, yo voy a hablar sobre los métodos de prueba para seguridad eléctrica. Tenemos lo que serían las pruebas de aislamiento, que como dice aquí, pues evalúan la resistencia del aislamiento entre los diferentes componentes eléctricos y el usuario o paciente. Esto se realiza para verificar que no haya ningún riesgo de descarga. También tenemos lo que serían las pruebas de fuga de corriente, que estas miden la corriente que se escapa de las partes vivas del equipo hacia la tierra o el paciente, incluso en condiciones normales de funcionamiento. Pasa la diapositiva. Ok, también tenemos lo que serían las pruebas de resistencia y continuidad de los conductores de tierra, que en este caso pues se verifican lo que sería la conexión a tierra del equipo y que esta no sea que esta sea, perdón, efectiva y que los conductores a tierra tengan la resistencia adecuada, asegurando que tengan una capacidad de desviar cualquier corriente de fuga hacia la tierra. También se utiliza pues para verificar lo que sería la continuidad y confirmar que no hayan interrupciones entre el conductor el conductor de tierra y que no tenga ningún problema. Luego tenemos lo que sería las pruebas de temperatura y sobrecalentamiento. En estas pruebas pues se somete al equipo a condiciones extremas, pues lo que se utilizaría básicamente en un día normal, pero se utiliza esto para monitorear el comportamiento térmico y asegurar que el equipo
aguante las temperaturas y no se excedan los límites seguros, evitando daños o fallas que podrían poner en riesgo a los usuarios o al paciente en este caso. Luego tenemos lo que serían los métodos de prueba. Pasa, Alberto. Que pues los métodos de prueba son, es la capacidad de un equipo eléctrico que, ajá, es la capacidad de un dispositivo eléctrico o electrónico de funcionar correctamente en su entorno electromagnético, sin introducir perturbaciones inaceptables en él, y garantiza el cumplimiento de los estándares EMC. Se realizan algunas series de pruebas rigurosas y las pruebas son los 3 puntos que tenemos aquí, que son los ensayos de inmunidad, que estos evalúan la capacidad de un dispositivo para operar correctamente, más que nada los que serían los campos electromagnéticos externos. También estos ensayos incluyen la exposición de radiación, la inyección de perturbaciones en líneas de alimentación y lo que sería la perturbación en líneas de señal. Luego tenemos las pruebas de transitorios de encendido y apagado, que en este caso pues lo que se hace es que estas pruebas evalúan lo que sería el comportamiento del equipo durante rápidas transiciones de alimentación, como lo que serían los picos o variaciones que ocurren al encender o apagar el dispositivo. Esto pues más que nada se utiliza para cuando hay algún apagón o cosas así. Y tenemos lo que sería el cumplimiento de las normativas EMC, que son obligatorias para comercializar muchos productos electrónicos. Estas normativas pues establecen los que serían los límites máximos permitidos para las emisiones y los niveles también de inmunidad que deben cumplir estos dispositivos que se van a comercializar. Luego tenemos, dale, Beto, lo que sería pues los equipos que se utilizan para hacer estos mantenimientos o estas pruebas, ¿no? Que son pues el ohmímetro, que pues es un equipo que se utiliza para medir la resistencia eléctrica en un circuito. Es fundamental también para verificar lo que sería la continuidad de las conexiones y detectar posibles cortocircuitos. Tenemos lo que es un multímetro, que pues es un instrumento de medición versátil que se utiliza para medir lo que sería diversas magnitudes como voltaje, corriente y resistencia, entre otras. Tenemos también lo que serían los generadores de alta frecuencia, que se utilizan para generar señales electromagnéticas en un amplio rango de frecuencias. Esto con el fin de, pues, de simular, lo que serían las interfaces a las que se puede estar expuesto un equipo. Y por último tenemos los analizadores EMC, que son dispositivos especializados que miden tanto las emisiones electromagnéticas como las susceptibles de los equipos médicos. Gracias. Interpretación de resultados y documentación de pruebas. En la interpretación de resultados está la comparación con estándares. Los resultados obtenidos se deben comparar con los requisitos de las normas internacionales como la IEC o la ISO para equipos de laboratorio. Evaluación de seguridad. Se verifica que los niveles de voltaje, corriente de fuga y resistencia de aislamiento estén dentro de los límites seguros. Esto incluye pruebas como las pruebas de aislamiento, que mide la resistencia de aislamiento para evitar cortocircuitos. La prueba de corriente de fuga garantiza que la corriente de fuga fluye a través de los componentes conductores accesibles, sea segura. La prueba de rigidez dieléctrica mide la capacidad del dispositivo para soportar voltajes más altos de lo normal sin romper el aislamiento. La inmunidad electromagnética o EMC verifica que el equipo funciona correctamente en entornos con interferencia electromagnética y que no genere emisiones perjudiciales. Documentación de pruebas. Descripción del dispositivo.
Incluye detalles técnicos y funcionales del equipo bajo prueba. Procedimiento de prueba. Explica el método utilizado, los instrumentos de medición, la configuración y las condiciones ambientales de la prueba. Resultados detallados. Presenta los valores obtenidos, gráficos si es necesario y una comparación con los límites específicos de las normas. Conclusión y certificación. Una sección que indica si el dispositivo cumple o no con los estándares de seguridad eléctrica y electromagnética. Informe de no conformidad. Cuando un dispositivo falla, se debe documentar la naturaleza del problema, las posibles causas y las acciones correctivas recomendadas. Después luego vienen las firmas y aprobación, firma el responsable técnico y los sellos de aprobación de la entidad que realizó la prueba. Las mejores prácticas son la revisión externa, que se someten los resultados a revisión de un organismo de certificación independiente para confirmar la conformidad está la actualización continua, asegurarse de que los procedimientos de documentación cumplan con las últimas versiones de las normativas. Muchas gracias.